Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por invitarnos a este seminario. Relatar los espejos del Congreso Nacional Indígena es relatar imágenes de la guerra que el capitalismo neoliberal ha desatado en contra de los pueblos indígenas. Guerra que, llevada a sus últimas consecuencias, significa la destrucción de nuestros pueblos, pero también la destrucción de México como nación y, desde una vista global, la destrucción de las condiciones para la vida humana en el planeta. Entonces, la guerra se convierte en la frontera entre la vida y la muerte. Esa es la encrucijada que, como pueblos originarios, como país y como humanidad, tenemos delante de nosotros. La propuesta de un Consejo Indígena de Gobierno para gobernar este país se enmarca en la construcción de salidas colectivas a dicha encrucijada. Luego, entonces, la propuesta de un Consejo Indígena de Gobierno para gobernar este país es una propuesta para atajar la tormenta que ya nos arrastra, para enfrentar y resistir la guerra que busca nuestra destrucción. A continuación, vamos a tratar de explicar dicha propuesta en 3 momentos. Primero, relatando cómo nació en el Congreso Nacional Indígena, no en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues ellos ya nos lo platicaron en un comunicado de hace algunos meses. Segundo, desmenuzando sus características principales. Y tercero, adelantando algo de lo que viene en el futuro inmediato. Primero, decíamos que la propuesta tiene como propósito atajar la tormenta que ya nos arrastra y enfrentar la guerra que busca nuestra destrucción. Ayer, Luis Hernández hizo una descripción a vuelo de pájaro de la tormenta que se va creciendo, y estamos seguros que los resplandores más siniestros de esta tormenta que apenas empieza a caminar son difíciles de describir. Esclavitud en invernaderos y narcoplantaciones, asesinatos masivos de migrantes, robo de niños y niñas para el tráfico de sus cuerpos y de sus órganos vitales, la guerra y la enfermedad como condiciones indispensables para la reproducción del capitalismo, el asesinato y la desaparición por millares de hombres y mujeres, la destrucción acelerada de la tierra. Es esta la guerra que tenemos enfrente, compañeras, compañeros. Desde hace muchos años los pueblos indígenas han enfrentado esta guerra, pero esta guerra ya envuelve al país entero. Está desatado en contra de todos y todas. En octubre nos reunimos para conmemorar 20 años del Congreso Nacional Indígena. Antes de que iniciara este congreso, un grupo de compañeros y compañeras de distintos pueblos del Congreso Nacional Indígena nos reunimos con la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aproximadamente 40 comandantes, comandantas y los compañeros subcomandantes Galeano y Moisés. En ese momento, la comandancia habló de lo que ha sido lugar común en el discurso del Congreso Nacional Indígena desde hace varios años: la guerra que está presente en nuestros pueblos y en contra de nuestros pueblos. Y habló de cómo va a crecer, cómo se va a agigantar esta guerra en los próximos años. Y habló del riesgo que existía y que existe de que desaparezca el Congreso Nacional Indígena y de que se extingan las condiciones mismas para realizar reuniones como la que estamos realizando ahorita, ante el crecimiento de esta guerra.
Nos platicaron de cómo el Congreso Nacional Indígena se había debilitado en los últimos años, de cómo la voz y las exigencias de los pueblos indígenas se han vuelto invisibles a los ojos de la sociedad nacional, como ocurría antes del levantamiento de 1994. Precisamente ese levantamiento histórico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo visible la existencia, la enorme pobreza y explotación de los pueblos indígenas. Con el paso de los años, de nuevo los pueblos indígenas, sus exigencias, sus problemas y sus luchas están en el mayor de los olvidos. Entonces, platicamos y vimos que era necesario volver a articular una fuerza indígena frente al Estado y al capital, en el marco de esta guerra que se está creciendo. Una fuerza que tenga la capacidad de articularse con los pueblos y comunidades indígenas de todo el país y aún más con los sectores explotados, despreciados, que son despojados y que sufren la violencia del capital. La Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos hizo la propuesta que ustedes ya conocen: conformar un Consejo Indígena de Gobierno que contienda en las próximas elecciones federales como candidato a la presidencia de la República a través de una vocera, una compañera integrante del propio Consejo, que lleve la voz del Consejo y a través del Consejo la voz de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Esta propuesta se discutió primero en una sesión cerrada que duró todo un día y en los siguientes 3 días. Una discusión que duró 4 días, en la cual hubo diferencias, también hubo oposición y que finalmente arrojó acuerdos, arrojó frutos. Es una propuesta que discutieron delegados y delegadas de distintos pueblos indígenas del país, más de 40 pueblos indígenas, de aproximadamente 300, 400 comunidades a lo largo del país, organizaciones indígenas, que nos fue propuesta por un grupo grande de comandantes y comandantas, como les decía. No es la propuesta, no es la ocurrencia de una persona dirigida a una masa de hombres y mujeres que son manipulables con facilidad. Fue una propuesta que nos hizo un colectivo, un comité clandestino revolucionario indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a un grupo numeroso de hombres y mujeres de distintos pueblos y culturas de este país, y que se discutió y se analizó con todo cuidado. Concluyéndose lo siguiente: proponer un Consejo Indígena de Gobierno para gobernar este país a través de una mujer que será su vocera, abre la posibilidad de generar una campaña a nivel nacional que nos permita avanzar en los siguientes objetivos: visibilizar la guerra capitalista desatada en contra de los pueblos indígenas, visibilizar la problemática y las luchas indígenas y ponerlas en un lugar central de la discusión política nacional. Ante la represión que va a ir creciendo, dar cobertura al Congreso Nacional Indígena para el fortalecimiento de sus resistencias y de su organización. Hacer crecer la fuerza política del Congreso Nacional Indígena y de los propios pueblos indígenas frente al Estado.
y permitir su articulación con pueblos y comunidades indígenas que no participan en el mismo. Articularnos con los sectores explotados de la sociedad que estén dispuestos a impulsar una lucha anticapitalista de abajo y a la izquierda. Y paso entonces al segundo punto. ¿Cuáles son las características principales de la propuesta? Es una propuesta anticapitalista que tiene como propósito inmediato y final enfrentar la guerra capitalista y como propósito a largo plazo desmontar al capitalismo como sistema. En ese sentido, la propuesta se aleja radicalmente de la clase política mexicana, incluso de la llamada izquierda institucional, que no son, en palabras del subcomandante insurgente Moisés, más que caporales, capataces y mayordomos del finquero dueño del país y del mundo. Es una propuesta que se plantea la incursión formal en el proceso electoral de 2018, pero que no es electorera. Es decir, nos proponemos registrar formalmente a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno como candidata independiente a la presidencia de la República y realizar una extensa campaña de denuncia anticapitalista, pero no pretendemos competir con los partidos políticos, ni es nuestro propósito la conquista del poder político putrefacto. Tenemos la firme convicción de que es urgente desmontar el poder de los de arriba, no administrarlo. Vamos a llevar una campaña que convoque a los pueblos indígenas y a los explotados y explotadas a organizarse y construir autonomías y gobiernos propios. Las elecciones son por excelencia la fiesta de los de arriba, el espacio y la forma como los finqueros de este mundo construyen y reconstruyen el consenso político que ocupan para seguir acumulando ganancias y poder hasta el infinito. Queremos colarnos en esa fiesta y queremos echárselas a perder hasta donde podamos. El riesgo no es menor, pues ya en la fiesta tal vez habrá más de alguno o alguna de los nuestros que se emborrachen. Decía el compañero subcomandante Galeano, caer en la tentación de querer cargos, de sumar votos. Es una propuesta que nace de los pueblos indígenas y de un proceso de lucha histórico, pero que va dirigido a toda la sociedad, o más bien a aquella parte de la sociedad que es explotada, despreciada, despojada y violentada de mil formas por el capitalismo y su Estado. La propuesta de un Consejo Indígena de Gobierno para gobernar este país no es otra cosa que en medio de esta tormenta devastadora proponer que existe otra forma de organizar y de gobernar al país. Por eso es Consejo con C. Esta propuesta es un reto que lanzamos a la sociedad en medio de la destrucción provocada por el capitalismo. Que México y el mundo entero pueden gobernarse de otro modo y que los principios colectivos, comunitarios, comunalistas, de respeto a la madre tierra, a las niñas y niños, a los ancianos y ancianas, propios de los pueblos originarios, pueden dar luz en medio de la tormenta. Tercero, nuestro calendario inmediato. Los días 26, 27 y 28 de mayo realizaremos la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno. En esta asamblea se va a constituir dicho consejo y se discutirá lo siguiente. A. Propósitos y estrategias del Consejo Indígena de Gobierno. B. Funcionamiento y organización del Consejo Indígena de Gobierno. C. Vinculación del Consejo Indígena de Gobierno con otros sectores de la sociedad civil. Y D. Nombramiento de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Es posible que en dicho espacio se nombre a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Es posible que se haga posteriormente. Eso lo decidirá la Asamblea
ya reunida. Lo que sí tenemos claro es que esta asamblea dará las pautas para fortalecer la organización del CNI con los pueblos indígenas de México y de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad. ¿Qué sigue después? También tenemos claro, vale vomitarse sin salpicar al vecino, que los tiempos que marca la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, nos guste o no, marcarán algunos de nuestros tiempos. Pues dijimos, buscaremos el registro formal de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, de acuerdo al artículo 371 de dicha ley, es la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto de este año la que servirá como base para el registro de candidatos independientes, es decir, el registro de nuestra vocera como aspirante a la presidencia de la República en representación del Consejo Indígena de Gobierno o de cualquier otro candidato va a ser con posterioridad a dicha fecha, para ir imaginando tiempos. Probablemente entre septiembre y octubre, considerando que la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para la preparación del proceso electoral de 2018 debe instalarse en la primera semana de septiembre, de acuerdo con el artículo 40, fracción 2 de la ley. Una vez inscrita nuestra vocera como aspirante a candidata, que es una primera etapa, a la presidencia de la República, tendremos 120 días, de acuerdo al artículo 369, fracción 2, inciso A de la ley, para recabar lo que la ley denomina la obtención del apoyo ciudadano, que no es otra cosa que la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos 17 entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas, de acuerdo al artículo 371 de la mencionada ley. En caso de que logremos juntar las firmas requeridas y de que cumplamos con todos los requisitos que se nos impongan, el registro formal de los candidatos será del 15 al 22 de febrero de 2018, de acuerdo a los artículos 237, fracción 1, inciso A, y 382 de la ley que estamos citando. La campaña electoral sería de 90 días, de acuerdo al artículo 251, fracción 1, iniciando los 1 de marzo y concluyendo 3 días antes de la elección, que será el domingo 3 de junio de 2018, de acuerdo al artículo 22 de la ley. Estos son algunos de los tiempos en el calendario de los de arriba. Decías, en el tiempo nuestro tendremos que ir construyendo nuestro propio programa, plataforma o como se llame, de manera horizontal y entre todos y todas, no solo pueblos indígenas, anticapitalista, de abajo y a la izquierda. Y eso es importante decirlo, compañeras, compañeros, porque sobre todo en las izquierdas hay un vicio terrible. A donde llegamos y hay activistas, militantes de izquierda, nos preguntan cosas como quién va a dirigir la lucha, qué pasa con los trabajadores, qué le vamos a proponer a los campesinos, qué le vamos a proponer a los pescadores. Y no, el Congreso Nacional Indígena nunca ha funcionado así. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional menos. Se trata de construir entre todos lo que queremos. Y tendremos que ir articulando las luchas de nuestros pueblos con los sectores de la sociedad que decidan sumarse a esta propuesta, fortaleciendo nuestra unidad y organización anticapitalista. Porque, lo tenemos claro, después del 3 de junio del año 2018, la guerra capitalista se escalará mucho más, mucho más. Nuestro coraje, nuestra decisión, nuestra dignidad y nuestra resistencia también. Gracias, compañeras, compañeros.